Tomás Bobadilla, una obra de Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, República Dominicana. Tomás Bobadilla, el hombre de Estado. Continuación. Capítulo titulado Carrera azarosa. En el desempeño de sus funciones después de la independencia de 1844, Bobadilla dejó de ser un simple burócrata, se elevó a la altura de estadista dotado de la capacidad para percibir el contenido de los problemas y proponer soluciones acordes con las circunstancias. Desde ese ángulo era probablemente la primera figura intelectual de su época, siendo explicada su capacidad por el largo desempeño en el poder. Estaba profundamente compenetrado con el medio dominicano, conocía a todas las figuras importantes de su época, estaba familiarizado al dedillo con las claves del funcionamiento del Estado y penetraba en los secretos recónditos del alma popular. En cualquier caso, la experiencia en el desempeño de cargos, la capacidad intelectual y la pericia profesional le permitieron ser el expositor de mayor nivel de los problemas del país durante el periodo conocido como Primera República, entre la independencia de 1844 y la anexión a España en 1861. Pese a tal relieve, Bobadilla pasó a tener una relación ambigua dentro del Estado dominicano. Su presencia era casi insustituible por ser reconocido como la figura de mayor experiencia y capacidad ejecutiva como letrado y jurista. Al mismo tiempo, después de mediados de 1844, nunca logró una cuota de poder que le permitiese incidir decisivamente en la evolución del proceso político. Más bien, en la medida en que aspiró a ejercer un protagonismo de primer orden, sufrió fracasos que lo llevaron a resignarse, a desempeñar funciones subordinadas y a moverse con extrema cautela en medio del torbellino de intereses contrapuestos. En realidad, esta situación de los políticos y funcionarios era universal, ya que la debilidad del naciente Estado tendía a concentrar los poderes en la figura del Ejecutivo, quien pasaba a regular la asignación de puestos y prebendas. Así, Bobadilla, que había concebido el artículo 210, resultó de las primeras víctimas de este recurso clave del régimen autocrático de Santana, aunque en ningún momento poniendo en peligro su vida. Desde su posición en el gabinete, Bobadilla propugnaba por una institucionalidad que reconociese las funciones de los ministros, las cuales incluían la ratificación de las medidas del presidente. Santana, por el contrario, perseguía ampliar sus prerrogativas dictatoriales, por lo que terminó produciéndose un conflicto entre ambos
que llevó a la renuncia de Bobadilla de su cargo en abril de 1846. El presidente le había retirado la confianza a su poderoso auxiliar a consecuencia de un opúsculo anónimo en que se exigía la devolución de las tierras de la iglesia, que se atribuyó a José M. Bobadilla, sacerdote hermano del miembro del gabinete. Poco después, sin el asentimiento expreso de Santana, Bobadilla fue designado miembro del tribunado, nombre que se le daba a la actual Cámara de Diputados. Al inicio, el dictador aceptó la designación, considerando conveniente no entrar en una disputa abierta con su antiguo mentor. En 1847, Bobadilla fue designado presidente del cuerpo legislativo, pasando a propugnar activamente por una separación efectiva de poderes, lo que implicaba debilitar las atribuciones de Santana y conferir verdadera autonomía al poder legislativo. Era exactamente lo contrario de lo que había hecho en noviembre de 1844 con el artículo 210. También cuestionó directamente los informes del secretario de Finanzas, Ricardo Miura, lo que le llevó a Santana a exigir perentoriamente su destitución. Bobadilla se resistió, pero el tirano promovió un tumulto del pueblo y el ejército, que irrumpió en la sala de sesiones y obligó al tribuno a solicitar una licencia para marchar al extranjero, no sin antes pronunciar un discurso en que se autoalababa como el verdadero artífice de la independencia. Cuando supo que unos militares amenazaban con matarlo, se presentó a la Cámara desafiante y armado de un revólver. Así, en junio de 1847, Bobadilla tuvo que marchar al destierro, su obsesión de toda la vida, tras la amarga experiencia juvenil en Puerto Rico. Tan dramático le resultaba el destierro que en 2 ocasiones emitió cartas a Santana pidiendo que lo autorizase a retornar al país, con lo que implícitamente le proponía una reconciliación. En ese momento el dictador no se dignó a responderle, seguramente porque aún le guardaba resentimiento y temía que la presencia del ministro universal pudiese contribuir a fortalecer las intrigas de enemigos y rivales. La débil posición de Santana se puso de relieve al verse obligado a presentar renuncia en agosto de 1848, siendo sustituido por el secretario de Guerra, Manuel Jiménez, quien fue designado en septiembre de 1848. Como era de esperar, Bobadilla retornó de inmediato al país, satisfecho con la caída de Santana, y le anunció al nuevo presidente su disposición de apoyarlo. Pero al poco tiempo Jiménez fue depuesto por una combinación de jefes militares y congresistas encabezados por Buenaventura Báez, quienes consideraron que la presencia de Santana era imprescindible. Aunque discretamente,
Bobadilla se puso a la orden de quien lo había desterrado, siendo poco después designado procurador fiscal de la Suprema Corte de Justicia, principal función dentro del aparato judicial. Buenaventura Báez, designado presidente días después, lo ratificó en el cargo. Como ya era característico de él y lo seguía siendo ulteriormente, desempeñó otros cargos en el aparato judicial, además de dirigir el plantel educativo del Estado e impartir clases de Derecho Civil en el Colegio San Buenaventura. Investido de vigor extraordinario, en adición a esas funciones, encontraba tiempo para ejercer la profesión de abogado y dedicarse al negocio de corte de caoba. Compaginaba así el ejercicio de altas funciones con un sostenimiento personal independiente. Pero como era característico de la época, Bobadilla no era rico, sino lo que lograba los ingresos necesarios para llevar una vida cómoda, acorde con su posición social y sus funciones públicas. Vivía en el casco colonial, tenía tierras, vestía con elegancia, pero carecía de un capital. En sus papeles publicados por Lugo Lobatón se observa que tuvo que hacer diversas transacciones de ventas de casas de piedra dentro del perímetro amurallado de la ciudad, y en su testamento se constata que al final de su vida solo tenía una casa, parte de la cual atribuyó al porte de su esposa en el matrimonio. En sus papeles publicados por Lugo Lobatón se observa que tuvo que hacer diversas transacciones de ventas de casas de piedra dentro del perímetro amurallado en la ciudad, y en su testamento se constata que al final de su vida solo tenía una casa, parte de la cual atribuyó al aporte de su esposa en el matrimonio. Cierto que tenía enormes extensiones de tierra en Baní, Azua, Neiva y San Juan, que totalizaban más de 1,000 pesos en títulos comuneros, pero aunque el valor efectivo de esos títulos sobrepasaba el nominal, quedaba patente el escaso valor de la tierra. En consecuencia, hasta el final de su vida, Bobadilla debió mantener una ardua lucha para agenciarse los medios de subsistencia. Esta precariedad ayuda a explicar el aferramiento a las altas posiciones en el aparato estatal. Cuando tuvo que marchar al destierro en 1847, puso como condición de que se facilitase el medio de transporte y una pequeña ayuda inicial, ya que carecía de recursos para sostenerse en el exterior. Al retornar Santana al poder en 1853, Bobadilla fue designado miembro del Consejo Conservador, nombre que recibía entonces la Cámara del Poder Legislativo o Senado. Desde esta posición intervino en los debates constitucionales, tocándole formar parte de la comisión redactora de la Constitución de diciembre de 1854.
Es significativo que en febrero de ese año los congresistas habían logrado aprobar un texto constitucional menos autoritario que eliminaba el artículo 210 y restauraba la división de poderes. Santana objetó de nuevo este ordenamiento y presionó para que se produjese la revisión constitucional de diciembre de ese año, mediante la cual se retornaba a un espíritu autocrítico. Santana objetó de nuevo ese ordenamiento y presionó para que se produjese la revisión constitucional de diciembre de ese año, mediante la cual se retornaba a un espíritu autocrático. En lo adelante, la Constitución de diciembre de 1854 fue considerada el prototipo del ordenamiento autoritario por cuanto extremaba las facultades omnímodas del presidente. 10 años después volvía a desempeñar el papel de noviembre de 1844 como abanderado de una constitución despótica. Recuperó la confianza de Santana, aunque éste nunca repuso a Bobadilla dentro de su círculo íntimo. El letrado siguió desempeñando funciones relevantes en el seno del Estado, además de la de presidente del Senado. Se atuvo en lo adelante a evitar volver a protagonizar un conflicto con el generalote Atero, con lo cual se resignaba a estar inserto en un ordenamiento autoritario. Un nuevo paréntesis se le presentó con motivo de la Guerra Civil de 1857. Buenaventura Báez había retornado al poder en 1856 y Bobadilla procuró no entrar en conflicto con el nuevo orden de cosas. No obstante, su declarada fidelidad a Santana, quien fue apresado y deportado. Hasta la ascensión de Báez, al parecer, Bobadilla trató infructuosamente de que se reconciliara con Santana, tal vez pensando que así no sufriría represalias. Pero tan pronto estalló la insurrección en Santiago contra el gobierno de Báez, el 7 de julio de 1857, en protesta por los manejos financieros del gobierno en la compra del tabaco, Bobadilla fue encarcelado con el pretexto absurdo de que era cómplice del asesinato de un pariente de Báez. Este se negó a liberarlo por temor a que se uniese a los sitiadores de la ciudad, por lo que pasó cerca de un año en una mazmorra de la Torre del Homenaje. Después que Báez capituló, Bobadilla recibió diversas comisiones del gobierno de Santiago presidido por José Desiderio Valverde. Fue designado senador de Santo Domingo y expresó su satisfacción con el orden de cosas. Se seguía repitiendo la historia. Bobadilla se mostraba dispuesto a adaptarse a la situación existente,
mientras quienes la controlaban se veían obligados a contar con sus servicios en altas posiciones, fuese el reconocimiento de su capacidad o para prevenir que se sumase al bando enemigo. Pero de la misma manera, cuando las cosas cambiaban, mostraba una habilidad de prestidigitador para incorporarse al bando de los vencedores. Se le ha comparado con el célebre Fouché, que nunca dejó de estar en el poder desde el inicio de la Revolución Francesa hasta que en las postrimerías de su vida perdió la confianza del rey Luis XVIII. Conforme a ese proceder, Bobadilla se solidarizó de inmediato con Santana cuando éste desconoció el gobierno de Santiago y la Constitución Liberal de 1857. De nuevo, las dotes retóricas y la capacidad jurídica del letrado se pusieron al servicio del despotismo, redactando un memorial justificativo del golpe de Estado de Santana. En ese texto adujo que la sede del gobierno en Santiago alteraba un ordenamiento natural, que la división territorial establecida por la Constitución de Moca provocaría enfrentamientos entre las regiones y que en conjunto esa Constitución estaba sesgada por un errado intento de innovar. Simplemente ratificaba su cosmovisión conservadora y legitimaba la reposición de la Constitución de diciembre de 1854, que consagraba el orden autocrático, reiteraba impertérrito principios democráticos modernos, al tiempo que reconocía que Santana era un dictador, aunque benigno. Proclamaba la Constitución como perfectamente democrática, pese a haber abolido las diputaciones provinciales y otros componentes del espíritu liberal que tenían las dos constituciones anteriores. La presencia de Santana y la consiguiente dosis autoritaria, según Bobadilla, resultaban necesarias para enfrentar a Báez, asaltante desaprensivo de las arcas del Estado. En premio por sus servicios, Santana lo hizo designar como presidente del Senado consultor. En premio por sus servicios, Santana lo hizo designar como presidente del Senado consultor. Al igual que en ocasiones anteriores, Bobadilla pasó a intervenir de manera activa en la dilucidación de los problemas centrales del país, aunque sin ser nunca pieza clave del tinglado de poder. Ya había dado muestra de ocuparse en temas como el fomento de la inmigración, el funcionamiento de los tribunales, la racionalización del sistema impositivo y la regulación de los terrenos comuneros. Desarrolló la tesis de que la condición del progreso radicaba en diferenciarse del legado haitiano, país de política infernal. Eso implicaba abrirse al comercio exterior como medio básico para acceder a los factores de la prosperidad que carecían los dominicanos y que
por fuerza había que encontrar entre los extranjeros. Por su situación, aceptó la decisión de Santana de incorporar el país a España en marzo de 1861, pero no fue corresponsable de ese paso ni tampoco mostró entusiasmo por él. Como lo pone de relieve Rufino Martínez, siguiendo su cautelosa actitud de cálculo, consideró que ya decidida la medida se cumpliría y estaba obligado a acogerla por cuanto coincidía con sus convicciones acerca de la imposibilidad de que el pueblo dominicano forjase un ordenamiento independiente, estable y fructífero. Capítulo de anexionista a nacionalista. El ministro universal ipso facto fue confirmado en elevadas funciones dentro del aparato estatal durante la anexión a España. A los pocos días de producido el hecho, fue designado miembro de una comisión encargada de resolver la cuestión monetaria, que constituía uno de los problemas más graves que aquejaban al país. Meses después fue designado oidor de la Real Audiencia, una de las pocas posiciones de verdadera responsabilidad asignadas por los nuevos dominadores a dominicanos. En señal de confianza, recibió encomiendas adicionales como la de traducir del francés los códigos y compatibilizarlos con la realidad del país. Fue ratificado en el oficio de abogado y recibió distinciones honoríficas, incluyendo la propuesta de un título de nobleza. Tras el estallido de la Guerra de la Restauración, se mantuvo inconmovible en el respaldo de la nominación española. Tras el estallido de la Guerra de la Restauración, se mantuvo inconmovible en el respaldo a la dominación española, posición que se puede derivar del contenido de su correspondencia con personas de su confianza, con las cuales no tenía necesidad de fingir. En esas cartas muestra satisfacción por los éxitos que a veces lograban las tropas españolas contra los dominicanos que perseguían el retorno de la independencia. Bobadilla simplemente calificaba a los insurgentes como bandidos y reducía a sus jefes a la condición de depredadores, asesinos y revoltosos, incapacitados para una acción política. Cuando se hizo patente el avance incontenible de los rebeldes, por primera vez el anciano expresó una postura pesimista acerca del futuro del país. No se trataba únicamente de que todo había quedado en ruinas, sino que concebía la posibilidad de que estos rústicos jefes de guerrilleros, a sus ojos burdos analfabetos, pudiesen regir los destinos del país. Tal consideración lo llevó a mantener las esperanzas hasta última hora de que podrían sobrevenir accidentes que terminaran
por inclinar la balanza a favor de España. El triunfo nacional representaba para él en esos días la recaída en la barbarie. Se aferraba a las convicciones del letrado, apegado al poder hasta las últimas consecuencias, máxima cuando estaban en juego sus certezas acerca del régimen deseable bajo tutela extranjera directa. España era el poder vigente y la consideraba dotada para asegurar una relación que le proporcionase estabilidad y progreso. Además, era la nación originaria del pueblo dominicano, con comunidad de lengua, raza y religión, los componentes de la identidad. Ni siquiera cuando vio todo perdido y hasta su hijo Tomás se sumó a los restauradores después del desastre de La Canela, flaquearon sus principios anexionistas. Y sin embargo, cuando llegó el momento en que se le planteó abandonar el país, prefirió quedarse y afrontar cualquier riesgo que le pudiese provenir de esa gavilla de asaltantes, incendiarios y asesinos que afirmaba eran los restauradores. Declinó, por tanto, el ofrecimiento de que le hicieron los españoles de ser confirmado en el cargo de oidor de Cuba o Puerto Rico. En fin de cuentas, demostraba un apego al sueldo, fuese por cálculos mezquinos de conveniencia, por temor a las vicisitudes de la emigración o por compenetración con el estilo de vida de los dominicanos. Para su sorpresa, los restauradores triunfantes, lejos de arrestarlo o fusilarlo por traidor, le solicitaron de inmediato que brindase sus servicios a la República Dominicana. Se seguía repitiendo la historia. Bobadilla era solicitado como cosa natural en reconocimiento de sus dotes políticas e intelectuales, vistas como necesarias para el éxito de una gestión gubernamental, y al igual que en ocasiones anteriores, él se inclinaba ante la demanda, también como cosa natural y como destino inevitable. Colaboró con el régimen de Cabral, pero también con el gobierno de Báez, instaurado a fines de 1865, que pretendía ganar la confianza de todo el mundo y en especial de los restauradores. Ahora bien, al poco tiempo de la tendencia centralista de Báez provocó la ruptura con Cabral, quien anunció desde Haití una insurrección a poco apoyada por Pedro A. Pimentel, otro prohombre de la Restauración, quien ostentaba la cartera de Interior y Policía. Como era de rigor, Bobadilla aceptó colaborar con los nuevos gobernantes, pero no lo hizo por simple oportunismo, sino sobre todo porque no habían desaparecido los conflictos que enfrentaban a los antiguos partidarios de Santana con Buenaventura Báez. Desde 1866, al concluir el tercer gobierno de Báez, la política
se polarizó entre sus partidarios, que ya eran conocidos como rojos, y los del bando liberal, proveniente de los principales generales de la Restauración, que poco tiempo después pasaron a ser reconocidos como azules. Aunque muchos conservadores se habían sido partidarios de Santana, tomaron partido a favor de Báez. En la época se llegó a la conclusión de que, como tendencia política, el santanismo había experimentado una metamorfosis en las condiciones creadas tras la salida de los españoles, y que para sostenerse en el poder se había integrado a la corriente liberal. Este comportamiento de una parte considerable de los santanistas se explica porque le daban prioridad a su conflicto con Buenaventura Báez. La enemistad entre baecistas y santanistas llegaban a ser tan terrible que, desaparecido Santana, sus seguidores podían preferir cualquier cosa con tal de que no reinase su inveterado enemigo. Bobadilla fue tal vez el principal artífice de esta simbiosis entre los antiguos conservadores santanistas y los nuevos liberales restauradores. No obstante que ambas partes habían protagonizado una guerra de 2 años, pero la sociedad vigente alentaba alianzas insospechadas que eran vistas con naturalidad. No importaba que hubo miles de muertos y que las cenizas de los campos aún estuviesen humeantes. Importaban únicamente los imperativos inmediatos de la lucha por el poder. Para los restauradores se puso en claro que Báez constituía una amenaza formidable para su preponderancia, de forma que se sintieron obligados a anudar una alianza con todos aquellos que rechazasen al único que entonces tenía una categoría de líder popular. Está claro que los liberales aquí hacemos una pausa, continuaremos más adelante en el próximo capítulo.